Hola amigas, amigos huerteros, todos ustedes, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Me lo contó una semilla, esta vez con el episodio 28 dedicado a las huertas escolares. Esteban. Hola, ¿cómo están? A todas y a todas, un gran abrazo. Despidiendo acá la huerta, bueno, imagino como todos llorando, especialmente los que somos sureños ahora. Recibiendo las heladas. Extrañando los morrones, los tomates y esas cosas, pero como todo en la vida, vienen nuevos ciclos productivos. Así que ahí estamos aguachando las habitas, nuestras coles, así que Los nabos que ya están todo listos bien. para comer. Lógico, ya empezamos a comer los nabos. Esos son unos Highlanders, que por lo demás deberían estar en todas las huertas escolares. Después dedicaremos un pedacito de eso a los procesos de conversación. Bueno, estamos también en un contexto en el que lanzamos nuestro concurso de huertos escolares, ¿cierto? Que está en pleno auge ahí en redes sociales con una semana de votación para ver cuál es el más popular, porque en realidad decir cuál es el mejor o el más bonito es muy difícil. Porque Es que es son todos imposible, hermosos, hermosos. eso es imposible, o sea, además quiénes seríamos nosotros para decir cuál es mejor que otro, la verdad es que no es el mejor, sino que el que se destacó nomás Claro. por el capricho de los cibernautas. El que arrasó, el que usó la estrategia, Exacto, porque hay sí. muchas estrategias, hemos visto muy Sí. entretenidas, así que mucha fuerza también a todos ellos y a todos los que están llevando ese proceso de visibilizar el trabajo que es digno de imitar en cada uno de los rincones del país y del mundo. Así es. Oye, contarle a todos que esto del concurso que lanzamos fue algo que prácticamente nació con nosotros, uno de los objetivos que teníamos, ¿te acuerdas? Fijo de iniciar apenas pudiéramos, era precisamente lanzar este concurso. Pero bueno, entre hartas cosas y otras cosas que eran, digamos, más prioritarias, ¿cierto? En ese tiempo se fue retrasando, pero estamos súper felices de que ya al fin lo pudimos tirar en su primera versión, porque ojo, esta es la primera versión. Así que hasta que seamos viejitos vamos a seguir haciendo el Estamos el cada vez más concurso. cerca. Eso quiere decir unos pocos años más. Bueno, veamos un poquito de lo que sería estas huertas escolares, entonces, de dónde nacen, cómo surgen, qué es una huerta escolar, ¿cierto? Exacto, sí, partamos por el concepto, sería bueno. Una huerta en la escuela. Eso, un espacio dedicado a la huerta en la escuela. Sí. Entonces los más ahí dignos con la prosa, ¿cierto? Le ponen un poquito más, dicen que los huertos escolares son una herramienta pedagógica integral, ¿cierto? Porque puede integrar dentro de su dinámica de trabajo distintas disciplinas de las que están vinculadas dentro de la huerta. Y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el podcast, ¿cierto? Entonces hay una reflexión que también se da al respecto, que tiene que ver con que la huerta escolar es mucho más de que solo ver florecer plantas, ¿cierto? En los rincones, en el pedacito, a veces son maceteros que hemos visto en cualquiera de los lugares, también son un pedacito de alegría y de esperanza, de ver germinar esa curiosidad de los niños, el respeto por la tierra, por la naturaleza, el seguir heredando y transmitiendo saberes, conocimientos, sobre todo si está vinculada a la forma en que por lo menos hemos nosotros compartido el proceso del concurso de los huertos escolares, que es esta heredad y amor por la tierra también, con la vinculación obviamente de nuestras semillas tradicionales y por supuesto también las semillas de herencia que tienen que ver con todo este proceso de buscar una alimentación que sea sana, que sea realmente nutritiva, que sea biodiversa en toda su expresión de colores, formas y tamaños, y que ayude a los niños a aprender y tenga una vinculación, por supuesto, que esta semilla, que esta plantita es su alimento. Exacto. Oye, es súper increíble porque esto de que uno se pone digamos, a revisar antecedentes históricos, que nos gusta tanto la historia, bueno, yo creo que ya todas las amigas y amigos saben que nos gusta, porque de alguna manera habla de cómo se proyecta esto, de cómo llegó, de con qué finalidad, de por qué duró, si duró algo, por qué no siguió durando, también es súper interesante. Pero igualmente que los huertos obreros, ¿te acuerdas los huertos urbanos cuando hablamos? Que resulta que habían sido promovidos también por una ley, ¿cierto? Era una ley que fomentaba el Estado de Chile. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, Sí. Lo pueden revisar ahí en la huerta urbana. Pero para sorpresa nuestra también, los huertos escolares fueron parte de decretos supremos, ¿no? El año 1975, bueno, se hace un decreto supremo en el que se establecen los huertos escolares como parte de la funcionalidad de los establecimientos educacionales. Así que imagínate, se creó en el Maule, esto partió por la Secretaría Regional Educacional ahí en Maule,
y se empezó a propagar rápidamente por todo Chile. Así que de ahí vamos a ir dando algunos más detallitos de esto, porque hay cosas súper interesantes que rescatar. Y bueno, vamos a desmembrar un poquito en qué consistía esta experiencia también, y el contexto que tenía. Pero lo importante es que, en el fondo, yo creo que todo lo que busca esto, los huertos urbanos, los huertos escolares, lo que buscan de alguna manera inconsciente es restablecer nuestra relación con los vegetales, nuestra relación de dependencia. O sea, fuimos todos agricultores en algún momento. Eso, o sea, si todos analizáramos nuestro árbol genealógico, llegaríamos, puede que ni siquiera llegaríamos tan atrás, ¿no? Hace 10.000 años, ¿no? O sea, hace tantos miles de años, puede que llegaríamos a un abuelo, ¿cierto? Que tenía huerta, que tenía fundo, que tenía, no sé, lo que fuera, y nos vamos relacionando con la agricultura de una forma súper dependiente. O sea, esa relación simbiótica que hemos tenido con la agricultura desde antes, lógicamente, el nacimiento de la agricultura como la conocemos. Esa relación humano-vegetal de dependencia básica, sabemos que la base alimentaria son los vegetales, ¿no? Por lo demás son autótrofos, ellos producen su propio alimento. Nosotros, recuerden que somos heterótrofos, necesitamos de otros para poder alimentarnos. Así que yo creo que esa relación que hemos perdido con todo esto de los imperios, con todo esto de las revoluciones industriales y todo y cuánta cosa, nos lleva desde lo serio a las cosas, han dejado un vacío de alguna manera. Viste que estamos volviendo a todo eso antiguo, esto de abrazar los árboles, ¿cierto? Esto de caminar a pata pelada. La necesidad, ¿cierto?, de conexión. Pero por supuesto, todo, esto de volver las manos a la tierra, todas estas terapias que están apareciendo, que en el fondo no eran más que parte de la agricultura que uno tenía en su vida cotidiana, ¿no? Que eran parte tan esencial en la salud, no solo física, sino que mental. O sea, finalmente cuando ya sales del ambiente natural, de la dinámica de vincularte con la tierra en cualquiera de sus aristas que sea, llegas a un contexto que es individualista. Entonces, y eso por lo general cuando vas viendo las historias en cada uno de los lugares que son como hitos a nivel mundial, siempre termina como en el espacio cerrado, individual, que te desconecta tanto de la huerta, de las plantas, de la naturaleza, de tu entorno y obviamente de la comunidad en general. Entonces, y uno de los valores que siempre se promueve a través de las dinámicas de estos huertos escolares es la vinculación con la comunidad, con el entorno, de cómo se genera una identidad territorial comunitaria, una identidad que es de apañe, de generar la comunidad educativa en este caso, uh-huh, del apoderado que está vinculado al colegio, del colegio que es partícipe y conoce al apoderado, que es más que un número, de los niños que juegan esta dinámica no solamente de estar dentro de la escuela haciendo su siembra y su cuidado de la huerta, sino que de repente, lo vimos también dentro de los videos que varias veces se nombra qué hacen con la huerta, vamos a intercambio, hacemos intercambio, generamos comidas, aprendemos a cocinar, compartimos las comidas con la comunidad escolar, también algunos decían hacemos ventas de algunos productos para autosustentar y agrandarnos un poquito más dentro de nuestro proceso de huerta, y eso es algo que es una característica que ha sido eterna dentro de los huertos escolares, es una cosa que no cambia dentro de su dinámica. Uh-huh. Así que cuando uno empieza a buscar un poquito más, de hecho cuando estábamos conversando respecto a los huertos escolares, uno dice, ¿cuál será el origen de los huertos escolares? Buscando y vas origen, pucha, llegáis al origen de la agricultura, sí. Después pasas como que ya, migración, camposidad, especialización, bla, bla, que lo hemos visto tantas veces, después llegas a una época más contemporánea y de repente aparecen los orígenes de estas misiones religiosas que llegan a América, donde uno de los establecimientos constantes dentro que llegaban a los territorios indígenas era establecer un centro educacional que estaba vinculado a las formas de agricultura que ellos venían a compartir dentro de un estado de dominancia, ¿cierto?, jerárquico, hasta las comunidades indígenas, enseñándoles su forma de cultivar alimentos y los alimentos que querían cultivar, asimismo también absorbiendo los conocimientos de cómo hacían estos indígenas con su alimentación. Entonces se generó un nivel de riqueza de conocimiento ahí que se puede utilizar para muchas cosas, y lo hemos visto a lo largo de la historia que fueron para uno u otro lado, pero finalmente son uno de los primeros antecedentes que se puede hablar de que hay una huerta escolar, entre comillas, dentro de un proceso que tiene que ver con la formación educacional. Después ya pasan ya las escuelas rurales, que las escuelas rurales antiguamente, en la época, no sé, pues del 60, que son como la generación de nuestros padres, así que sé yo, esas escuelas rurales siempre tenían su huerto escolar. Hoy en día la escuela rural no necesariamente tiene un huerto escolar, de hecho es muy raro que tenga... Es una rareza de repente. Oye, pero es súper interesante porque sí, pues podríamos decir que los huertos escolares, o sea, podemos ver todos los beneficios que tienen ahora, pero han sido usados para diversas finalidades, ¿no? Que tiene que ver también con
con cambios culturales, con la imposición, ¿cierto?, de la La cultura en el asimilación. fondo invasora, absolutamente invasora. O sea, porque tú tienes ya, y tomas a los niños, ya cambias la educación de los chicos, ¿no? O sea, de aprender, no sé, de las estrellas, de ubicarse, de sobrevivencia, no sé, de los estados del suelo, de los vegetales, ya les enseña otras ciencias, ¿no? Estas ciencias que son más modernas y que, bueno, no se practicaban de esta manera, de esta manera que hoy es convencional. Pero en el fondo, cuando tú tienes a niños que han vivido toda su vida comiendo quinoa, por ejemplo, ¿no? O comiendo, no sé, murtilla, o recolectando frutos del bosque, o comiendo piñones, y los metes a una escuela donde aparecen cultivos que lógicamente no eran parte, o sea, de partida el trigo, ¿no? Ujú. La haba, la lechuga y todos estos cultivos que también que trajeron los españoles, ¿no? Pero que después se fueron masificando con el tiempo y con todas estas estrategias, porque no fue tan así que cambiaron. De hecho, hay muchos estudios incluso de las enmiendas de que los indígenas seguían, dale con el maíz, porque era parte de su vida cotidiana. Y bueno, también vimos que las ventajas que tenía el maíz en términos productivos con el trigo, que hizo también que los españoles de ahí se pusieran en el fondo a trabajar estos cultivos americanos. Pero sí, pues definitivamente un huerto escolar puede ser un espacio en el que yo cambio la dieta alimentaria y cambio la base cultural alimentaria y toda la cultura que engloba, ¿no?, un tipo de alimento particular, ¿no?, que era en el fondo nuestra dieta americana, ¿no?, que se le llamaba Claro, la dieta precolombina. los niños en sí son semillitas, pues son semillitas y semillitas y Completamente. esponja, porque absorben todo lo que entregan a un lugar y van con esa información y llegan a la casa. ¿Cuántas veces no hemos visto la dinámica cuando nos comentan papá, qué sé yo, que tengan o no tengan los hijos huerta, genera un antecedente que a ellos igual les cambia en la forma de alimentación, en la forma de ver la vida, y los niños que obviamente buscan su sembrar tienen también sus conexiones, digamos, también comunitarias y que tienen que ver con ya incluso el temas sociales, que el mismo bullying son tratados hoy en día en las terapias Sí, asociadas a las huertas escolares. De hecho, hay otro antecedente que es como muy curioso cuando uno empieza a buscar los orígenes de las huertas escolares, porque aparecen muchos antecedentes muy diferentes, pero hablan de como los primeros espacios donde por lo menos estaba asociada una normativa como que el Estado en alguna política pública asociaba que debían que hacerse esto, qué sé yo, esas como antecedentes. Y dentro de eso estaban los Victory Gardens, que son los huertos de la Victoria de sí. posguerras mundiales. Esa es de la segunda, en la primera también se asoció, pero tenían que, en la primera era más abierto hacia lo comunitario, huertos comunitarios, qué sé yo, volcándose toda la sociedad que estaba en guerra a hacer su autonomía dentro de la alimentación para a sostenerse ellos mismos y también a los ejércitos. Y al mismo tiempo dentro de esto uno sigue buscando información, obviamente, porque decía, wow, cómo sostener la autonomía, cómo toda esta cosa, cómo fueron capaces de sostener su alimentación, evitar la hambruna y toda la cosa y tener la conciencia de la alimentación en estos espacios. Y luego llega que resulta que en los campos de prisioneros también estaban estos mismos Victoria Gardens, que eran Sí. al otro lado, la otra lista donde era un proceso de sometimiento. Entonces, finalmente estas huertas, y esto lo hemos sabido siempre, es como son estas semillas que pueden generar muchas cosas, depende de quién la esté dirigiendo, para qué y qué es lo que esté empleando. En este caso, los huertos escolares tienen que ver con el otra arista, con una arista más de generar, hoy en día por lo menos, como hay un espacio más de reconexión con la naturaleza, una arista de esperanza y de conexión nuevamente con todo el entorno que los rodea. Sí, bueno, yo creo que con el paso del tiempo es muy particular, pero con el paso del tiempo van saliendo los estudios, estos que dicen las ventajas, los grandes beneficios que tienen en cuanto al tema medioambiental, en cuanto al tema de conciencia, en cuanto a la calidad alimentaria, en cuanto a un montón de otros aprendizajes que van desde el medio ambiente hasta la parte administrativa, ¿cierto? Comercializar sus productos, los circuitos cortos, y una montonera de cosas relacionadas que por lógica uno podría haber como deducido cuando partían los huertos escolares, pero antes tenían una modalidad más digamos, no sé, cuesta entender un poco porque, bueno, el contexto también de Chile era el año 75, el año 81 salió un estudio que lo pueden encontrar en Google que se llama Huertos Escolares, en 1981 ponen y van a ver un estudio increíble, o sea, desde cualquier punto de vista encuentro que es maravilloso que hay un huerto escolar. Sin embargo, la particularidad de estos huertos escolares es que una de las ventajas que tú tienes ahora es que hay niños que crecen en la urbanidad, que no tienen ni jardín, no tienen un espacio ni donde tener plantas. O sea, hay niños que creen que las plantas salen del supermercado. Nos ha tocado escuchar a niños que creen que las plantas salen del supermercado. Entonces, la sociedad se estaba perdiendo. Entonces,
tomar a estos niños y llevarlos a un huerto es una maravilla en términos psicológicos, en términos intelectuales, ¿cierto? En términos de conciencia y todo. Pero en estos años, imagínate cuando el año 75 parten estos huertos escolares, que van con un decreto y todo el asunto, se empiezan a masificar de una manera increíble. Imagínate cómo habrá sido la explosión que parte el año 75 y en menos de 6 años pasaron, imagínate, 34 huertos escolares oficiales, o sea, oficiales que eran manejados por el Ministerio de Educación, pasan a 1120. O sea, tuvo una explosión de 3200, más de 3200%. O sea, fue una cuestión que explotó montones y bueno, eso hizo lógicamente que la parte administrativa, supervisión se les perdiera un poco. Entonces, en el año 81 salen con en el fondo con este libro que en el fondo iba a juntar como la información de un cierto número muestral, que en este caso eran 279 colegios, y es súper interesante las conclusiones a las que llegan. Pero en esos años lo que buscaba era mejorar las condiciones de la vida rural, ¿no? Entonces, es súper particular porque en todo este contexto de mejorar la condición rural estaba el tema de las propiedades, ¿cierto? Estaba el tema después del código de agua, entonces nos quitaban la tierra, nos privatizaban el agua y en un contexto en el que tú querés mejorar la condición de la gente rural, pero en el fondo los recursos básicos en el fondo se están privatizando de una forma bestial. De hecho, el 81 sale este libro y ya se estaba saliendo el código de agua, ¿no? Entonces cuesta un poco entender en el sentido de que, imagínate, de hecho el ramo se llamaba técnico manual y huerta escolar, y huertos escolares. Entonces era tan un poquito poco profundo, diría yo, un poquito superficial el concepto porque se asociaba principalmente a labores manuales. Y cuando tú lo mirás desde ese punto de vista, tú decís, chuta, estamos enseñando huerto escolar a niños, más del 90% eran campesinos. Entonces uno dice... ¿Qué otras ventajas podría tener para un niño? ¿Le va a enseñar acerca de la tierra, más conciencia ambiental? ¿Le va a enseñar a producir sus propios alimentos? No, porque la mayoría eran niños que eran de zonas rurales, de hecho eran campesinos. Entonces, en el fondo, yo creo que muchos, imagínate, nosotros sabemos, hay agricultores que nos han dicho viejitos que a los 9 años ellos ya pasaban los bueyes. A los 9 años algunos manejaban tractor, 10 años. Entonces, estamos hablando que la mayoría estaba entre 8 a 11 años, los niños de estos huertos. Entonces, cuesta entender un poquito ahí la finalidad real de estos huertos en esos años. Si en el fondo queríamos asegurar la mano de obra, ¿no? Y en el fondo queremos mantener a los niños o realmente buscaba una mejora sustancial, porque como te digo, la mayoría eran campesinos. Yo creo que tiene que ver un poquito con hacer que estas generaciones tuvieran una reformulación de cómo se vinculaban con el espacio huerta-alimento. Porque finalmente en algún momento de nuestra vida y de nuestra historia como humanidad, que justamente es por ahí, es cuando la vinculación del alimento ya no es por salud, ya no es una cosa espiritual, no es una cosa comunitaria, no es nutrición, sino que es un producto. Completamente. Entonces, coincide, yo no sé, cada uno tendrá sus reflexiones al respecto, sí. Pero esa es la mía. Pero bueno, cuando tú en el fondo del 75 al 81, estamos en plena revolución verde acá ya, ¿no? La revolución verde partió en los años 40, ¿cierto? Allá en México, ya hemos contado todo eso, ya después en los 60 se va para la parte de Asia y ya llega en el fondo para esta parte de Sudamérica, llega un poquito más tarde, no porque quisiera llegar tarde, sino que porque costaba mucho que la gente cambiara sus hábitos productivos, en el fondo, que cambiara sus semillas, su forma de producir, sus guanos y sus bueyes y todo el asunto no era tan sencillo, además que había una inversión altísima en ese cambio productivo que a veces el Estado no quería solventar, como ahora que prácticamente está todo subvencionado. Porque finalmente la conectividad, digamos que en este país que fue muy difícil la conectividad, y bueno, con otros países también, pero me refiero a toda siempre llegó más tarde a los lugares donde están más aislados, que es tan lógico. Y es como nosotros mismos cuando en los lugares más aislados uno sabe que va a estar un poco más prístino y te sorprende cuando encuentras algo que no es así como... Sí. Pero digamos que es la normalidad. Bueno, acá lo interesante cuando uno analiza este libro, que es muy interesante, hay cosas muy valiosas, muy maravillosas que rescatar, pero yo insisto en esa doble lectura. ¿Por qué? Porque los insumos principales que se les tenían que entregar a estos colegios todos los años eran 3: semillas, pesticidas y abonos.
Y los abonos no eran sacos de guano, o sea, lógicamente eran fertilizantes. Entonces, no habrá tenido que ver también con esto de insertar la revolución verde y como a veces los agricultores eran tan porfiados en los campos. Y bueno, hay varios escritos y ahí uno puede ver que costaba mucho en ciertas zonas que cambiar. De hecho, lo presenta Paulo Freire de esta sistemática que empezaron a usar, ¿cierto? En los 70, en los 80, como en el fondo con el agricultor tradicional, que llegaban los emisarios del conocimiento, y eso también lo hemos conversado en los podcasts. Pero aquí sería súper interesante porque el niño toma un sistema productivo que quizás no es el de su casa. Entonces él aprende a sembrar con semillas compradas, ¿sí? Claro. Con semillas en este caso subvencionadas, y que le dan año tras año, por lo tanto el tema de sacar la semilla ya no es algo importante para el niño. Es cierto, después le pasan pesticidas, porque las cosas se controlan con pesticidas, los bichos, ¿cierto? Los insectos, y se le pasan los abonos. Entonces, había por ahí, y bueno, dentro de esta evaluación se mencionaba que habían algunas regiones que tenían como insuficiencia, y es súper particular porque la región de la Araucanía y de los lagos eran los que presentaron insuficiencia de semilla. Entonces uno dice, qué barbaridad. O sea, el granero de Chile, imagínate, o sea, una región que ha sido históricamente productiva, los colegios estos presentaban esas deficiencias, y bueno, habían algunas instituciones que participaban dentro de ella, INDAP, la Corfo, el CENSE, oye, instituciones que han estado en derecha, en izquierda, ha dado lo mismo, son instituciones horizontales que se han mantenido. Entonces, eso es una de las cositas que llama la atención, porque se asocia basalmente a la arte, a técnicas manuales, y en el fondo como que se pasa a este sistema. Pero Nicolás, con la técnica manual, me estoy acordando del algodón y el poroto, pero en ciencia. Sí, sí, pero bueno, técnicas manuales yo creo que se refiere, no sé, pues al uso de herramientas, A la ¿no? carta de la mamá. Sí, no sé bueno. Pero claro, tiene que ver obviamente por ahí como las habilidades motrices, qué sé yo. Sí, acuérdate que o sea, en técnico manual a uno le enseñaban a usar sierras, trabajaba ahí el cobre, acuérdate, si Sí. no es como ahora, ¿no? Que en esos años, o sea, estamos hablando yo que estudié en los años 80, era como eso, nosotros nos hacían usar martillo, herramientas, pues entonces yo creo que por ahí va la relación que tenía, y no se plantea mucho el tema, bueno, el tema ambiental en esos años tampoco era muy relevante, pero tampoco se plantea el tema de trabajo en equipo, no se plantean como esos beneficios más profundamente, sino que se plantea eso. Pero vuelvo a insistir, es bonito que se hayan dado estos espacios, porque imagínate, estamos hablando que en esos años había más de 47.000 alumnos que seguían manteniendo esto. Entonces, si uno le da la otra lectura, es que estamos también hablando de un momento en que hay mucha migración campo-ciudad, pero tiene a niños en el fondo que siguen practicando su agricultura, o sea, o se siguen ligando a la tierra. Entonces ahí están como las dos lecturas que uno podría decir, que tenía esta educación un planteamiento más de mantener a mano de obra, porque eso era, o lo otro que también puede que haya habido una intencionalidad bonita, yo creo que de muchos profesores también, de hacer que los niños le dieran valor también a algo que en sus casas no le daban valor, porque... Es que ahí va nuevamente esa premisa de decir que finalmente el rol del educador que está vinculado al huerto y digamos y la misma institución, pero el educador también puede permear ese espacio, genera el impacto. Es el que decide Sí, finalmente cómo se va, para qué camino va a tomar el huerto. completamente. Si no, tenemos todos los casos que tenemos que son un éxito, que son un fracaso, un éxito, digamos, en el tono de cualquiera de los tonos que pueda llegar a ser, para el formato de agricultura que sea que ocurra, pero finalmente ahí está el nicho. Y también una de las antecedentes que siempre aparece, por lo menos más contemporáneo, respecto de las aspectos vulnerables que tienen los huertos escolares, precisamente que está todo el ímpetu de quien quiere llevar a cabo el huerto, digamos, del docente, pero que las capacidades técnicas vinculadas a la agricultura finalmente no las tiene, pero aprende con los niños. Bueno, ahora hay un tema interesante que tiene que ver con que hay gente que hace lo fácil o hace lo necesario, y hay otros que hacen lo correcto, ¿no? Lo que les parece justo, o lo que creen necesario. Y eso lo podemos ver en estos mismos programas, por ejemplo, INDAP, estos programas que están llenos de agrónomos, que a nosotros nos toca ver bastante, que muchos de estos programas dependen de ese profesional, porque el profesional puede llegar, Sí. y los mismos profesores, ¿no? Que cumplen, no, yo cumplí con la normativa, cumplí con los objetivos, ¿cierto? Entonces estamos listos, yo firmo y listo, me voy. Pero siempre esto tiene que ver, y lógicamente el alcance que pueda tener esto va a depender, como tú dices, de la persona que está ahí, que no hace lo más fácil, ni hace solo lo que le corresponde, sino que hace un aporte más
lógicamente Ya a tiene esto que ver con sus valores y su ética como profesional y ser humano. completamente. El impacto que genera. Finalmente, eso es lo impactante que tiene, que la huerta en sí, en el lugar que tú la pongas, tiene un impacto en la vida personal y familiar, en los contextos sociales. Sí. Entonces, no es algo que tú llegues, esto está que cumple, chao, sino tiene que haber un mayor compromiso y ahí se ven los éxitos del proceso. Sí, bueno, habría que ver realmente cómo hacían los ramos, porque desmalezar podría ser harta técnico manual, ¿no? O sea, pero en el fondo, a lo que yo voy, y lo interesante de esto es que, mira, lo que se usaba principalmente en la producción de alimentos iba a la alimentación de ellos. Ajá. Entonces uno puede decir, o sea, ¿hasta qué punto a mí me parece correcto de que los propios niños produzcan su propio alimento? Eso me parece como para la cárcel, ¿no? O Claro. sea, pero bueno, no, yo creo que no era así, porque la cantidad de tiempo que usaban los niños era entre 1 a 5 horas semanales, pero bueno, habían varios cursos igual. Entonces sería súper interesante haber conocido como la experiencia de algunas personas. En todos estos programas yo creo que falta tanto, se hace una evaluación que siempre es súper metodológica, estadística. Es muy de estadísticas, pero Oye, siempre pero ese factor social como que se pierde. o sea, igual dejemos la conversación abierta. Finalmente, tanto en YouTube como en Spotify nos pueden dejar comentarios, pueden dejarnos cuál fue su experiencia para ver cómo funcionaron ahí cada uno entre su historia. Sí, porque podemos ver la experiencia de varias personas que nosotros conocemos que han Ajá. estudiado en colegios agrícolas o sea, nosotros hemos recibido a niños de colegios agrícolas que realmente no están ni ahí con la agricultura, no les interesa porque el papá los puso por tal o cual razón. O algunos niños que iban a internados agrícolas y que en el fondo, chuta, les tocaba hacer huerta en sus casas todo el fin de semana, tenían que salir a regar con vaso, con taza y todo, desmalezar y después tenían que volver al colegio y como hacer lo mismo, ¿no? Sí, pero eso ya, por ejemplo, tiene que ver más con la formalización como de la estructura de la educación, como le llaman, la institucionalización técnica, en el formato de EMA, que es como se cruzan, digamos, pero siguen siendo como medio un poquito paralelos finalmente con el huerto escolar en sí, el huerto que es como tal vez un extra programático, tal vez una motivación Sí, distinta. es que ¿Cómo por eso funciona? quería llegar como a esa conclusión. A mí me parece que un huerto escolar, bueno, como en este caso fue casi puro a campesinos, debería ser horizontal, o sea, tanto niños de campo, pero principalmente niños urbanos que están perdiendo precisamente ese contacto con la naturaleza. Entonces imagínate un huerto escolar donde tienen niños que vienen del campo, que tienen un conocimiento maravilloso, y tienes por otro lado en el mismo colegio niños que viven en unos pedazos de cemento, ¿no? Y que pueden compartir, imagínate el intercambio de conocimiento maravilloso. Imagínate la dependencia que se genera, esa interacción maravillosa que se genera entre ellos de compartir un conocimiento, ¿cierto?, de un niño a otro niño. O sea, eso yo lo encuentro maravilloso, ¿no? Sí. Pero la lección en el fondo, y también un niño que va al campo, que aprende a valorar y que diga en el fondo, lo que hacen mis papás y mi mamá lo hacen también en el colegio, entonces es algo importante. Eso te iba a Entonces, decir, te mencioné antes, porque finalmente este formato educacional, independiente que sea algo más técnico, digamos, como la formación de la escuela intrínseca o el mismo huerto, si está en la escuela, tiene esta cosa un poquito jerárquica, ¿cierto? De que esto es importante. Entonces, versus que tú lo ves todo el día en el campo, pero no le das pelota, pero, no, es importante. pero llegamos a lo mismo, o sea que Que finalmente te el que éxito de un alguien. huerto escolar, más que depender de la institución, que ya no está institucionalizado en Chile, esto el año 2000, el año 1996 ya desapareció de las leyes donde ustedes podían encontrar hasta ese año que en la parte educacional se establecía técnico manual y huertos escolares, y el año 96 con el gobierno de Frey ya desaparece, ya no aparece la parte de huerto escolar. Por lo tanto, ya estaba institucionalizado esto de huertos escolares. De hecho, había normas y esta evaluación se hizo precisamente para hacer un seguimiento y ver posibles mejoras. Y bueno, lógicamente en este crecimiento les pasaban hasta autos a los chiquillos, o sea, les pasaban, habían recursos de por medio y todo. Pero en el fondo terminaba siempre dependiendo del profesor, de ese profesor que va a estar a cargo. Entonces, al final yo les voy a leer las conclusiones que llegaron de cuáles eran las problemáticas de los huertos escolares para que, bueno, si hay algunas personas dedicadas a la educación les pueda servir un poquito. Pero finalmente tú puedes estar en un huerto escolar y el que le va a dar sentido, un sentido del otro, va a ser el monitor.
Ese profesor que va a estar con los niños ahí, que en el mensaje cotidiano les va a decir que valoren, por una parte los niños que van de escuelas rurales, que valoren el trabajo de la tierra, que es un tesoro maravilloso que tienen que mantener, indistinto a que quieran ser profesionales, que es todo su derecho, pero que apenas se muera el viejo no vendan no vendan la tierra al tiro o no le pongan cemento a las plantas. O sea, son todos esos detalles que hemos escuchado un montón de agricultores nosotros, que de familias, ¿cierto? De que se han ido los viejitos y han talado las quintas, han sacado todos los árboles. Entonces, creo que en ese sentido, la conciencia de esto, de lo importante que es la huerta, es maravilloso dependiendo del sentido que le dé cada institución, ¿no? Claro, hay algunos casos excepcionales que, bueno, por nuestro misma labor que tenemos con distintas personas, hemos visto que varias escuelas optan por, cuando hacen huertos escolares, por poner a gente que es campesina, cuidadores de semillas, abuelas, monitores que están vinculados en sí con la tierra. Entonces, eso igual les da una lista distinta. Y otro antecedente, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que los huertos escolares hoy en día están vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sí, ¿cierto? a Es los como ODS. a los ODS. De la famosa Agenda 2030. Claro, para la educación de calidad y seguridad alimentaria y la acción climática, le llaman ellos. Pero finalmente, uno, como muchas personas dirían en esta lista, si uno lo ve ahí, esto no está muy bien, pero veamos dentro de lo concreto en sí que puede generar estos huertos, este beneficio educativo que tienen, que fomenta habilidades socioemocionales. O sea, está más que comprobado. De hecho, dentro de nuestro Sí. grupo de concurso hay niños con capacidades diferentes, que es muy bonito la forma en que se vinculan también con sus huertas y con su entorno. Hemos visto varios ejemplos como tal. En las áreas de la ciencia, por supuesto, que ayuda para comprender los ecosistemas, los ciclos de la vida, la fotosíntesis. En las matemáticas hay procesos que hacen las mediciones, ¿cierto? Geometría, los diseños, incluso los diseños de las camas. Llevan algunos para registros diseñar un invernadero, estadísticos. los bancales, todas Todo. esas cositas, la distribución de los espacios. Exacto, entonces en el caso de del lenguaje, por ejemplo, llevan bitácoras de redacción de qué es lo que han hecho en la huerta, entonces le ayudan mucho en esas áreas también. Las artes, obvio, en las artes todo hacen los carteles, que el letrerito, que el dibujito botánico, por supuesto, que es muy bonito también. Y obvio, el que nosotros siempre decimos cuando nos preguntan cómo nos mantenemos así, la educación física. A puro chuzo. Bueno, sí, es súper importante, especialmente considera que hasta en ese detalle ahora, o sea, de que tienen niños súper sedentarios, o sea, estudiantes en general sedentarios. O sea, yo estudié agronomía y yo vi huertos escolares más grandes que la huerta que teníamos en la universidad. O sea, bueno, yo trabajaba en el proyecto Pacharrayén, que ya seguramente algunos lo he comentado, y era un espacio gigante donde nosotros nos dedicábamos a producir de todo. Hicimos un huerto frutal que hasta el día de hoy está en la Universidad de Chile, a mucha honra, con una montonera de frutales, y esos frutales gigantes maravillosos, bueno, los plantó esta manito con otras manitos. Así que, pero lo otro es que en esos años, y lo puedo decir con todo el... con toda la seguridad, no, con toda la autoridad, creo yo que cuando estuvimos en Pacharrayán nosotros trabajamos bastante en lo que eran los huertos escolares. O sea, le hicimos plantaciones de frutales a los niños en colegio, en La Pintana, para que en vez de que tuvieran, no sé, un álamo, no tuvieran un durazno, tuvieran, no sé, ciruelas, tuvieran otras frutas, no manzano. Entonces, sí, se arreglaron algunos colegios maravillosos ahí. Hicimos hortalizas, los llevamos a la universidad, ellos iban y aprendían un montón de detalles de la huerta, les pasábamos plantas, semillas y todo. Y también incluso le enseñamos a la gente que tenía ya espacios muy reducidos y que necesitaba recursos, le enseñamos a producir flores. Entonces producían tulipanes y producían, no sé, lilium, y después los podían vender en sus ferias locales, y eso ayudó. Y lo interesante es que después de conversar, bueno, aparte que hicimos una relación maravillosa con muchos niños, era que las profesoras nos contaban que habían mejorado, todos habían mejorado en general. Se habían hecho más responsables, les había ido un poco mejor en las pruebas, habían mejorado sus notas. Entonces eso es un dato sumamente duro y súper importante, ¿no? O sea, dentro de estudios de la FAO en el 2021 parece que la participación en los huertos escolares mejora el rendimiento académico y el compromiso con la escuela. Mira, acá hay un estudio que hizo la Universidad de Chile, que hicieron una revisión sistemática de 152 artículos desde el año 90 hasta el año 2010, y vieron efectos positivos académicos directos. O sea,
imagínate, en todos esos 152 artículos, o sea, hay un avance directo en cuanto a los resultados académicos, pero imagínate, el mayor impacto que uno pensará, lógico, en ciencias naturales, ¿no? Que está relacionado con el tema, pero adivina quién viene después. Matemática. Matemáticas. Y después lenguaje, que tiene que ver también con el tema de relacionarte con tu entorno. Entonces, los impactos que puedan tener los huertos escolares en la vida en general, y que en el fondo volvemos a lo mismo, al impacto de relacionarnos, les ponemos huerto y mil cosas, es a relacionarnos con el mundo vegetal, con el mundo que permite que respiremos, con el mundo que permite que comamos, que nos hidratemos también, porque la gran mayoría de las frutas son en un gran porcentaje de agua. Entonces, realmente, todo lo que tenga que ver con acercarnos a la tierra es de un beneficio maravilloso. Pero lo increíble y lo que yo encuentro súper interesante es que lo primero que te plantean en biología es que los vegetales son seres vivos. Y eso yo creo que es sumamente importante porque pucha que nos cuesta pensar que son seres vivos. Entonces, cuando hay una planta enferma, ahí le da a la gente pesticida. Cuando le pasó tal cosa, hay pesticida, hay bioestimulantes. Entonces, no tienen sistema inmune. O sea, nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en nuestras huertas, plantas revertir virus del mosaico. O sea, plantas que están con mosaico, pum, de un momento a otro ya no tienen mosaico. O sea, sin ir más lejos, lo que hemos visto en algunos frutales del plateado del duraznero, que es una enfermedad de la madera, que es prácticamente irreversible, y se han sanado solo. Eso es por espurrún. se han sanado solo porque tienen un sistema inmune. Entonces, antes de aplicar, ahí hay que dejar también que las plantas... La observación. Sí, Siempre sí, importante y eso tiene que ver con la Oye, con otro la de huerta. lo de que está también muy de moda esta palabra cuando te dicen gestión de emociones. Ah, sí. Por supuesto, también está vinculada esta salud mental y el bienestar emocional con los niños al reducir el estrés, la ansiedad, mejorar el bienestar psicosocial. Finalmente, la estimulación que tienen los niños a través de las pantallas digitales, que es televisión, computador, tablet, todas estas cosas, tienen sobreestímulo estas cosas, no sé si te das cuenta, en los mismos reels cuando uno hace como tan, muchas Sí. pantallas y muchas luces, bueno, eso lo que hace es generarte ansiedad. Esa es y que tú consumas el producto, quieras ver más. Eso para eso se usa en esa dinámica y bueno, la conexión con la naturaleza a través de las huertas genera que los niños vuelvan a relajarse, que hagan silencio, que canten, que confluyan ellos como grupo, porque se necesitan unos a otros para que esto sea un proceso exitoso. Entonces, el bienestar emocional es una de las cosas que se da como clave sí o sí dentro de las cosas primarias de convivir con un huerto escolar. Y en la nutrición, por ejemplo, y los hábitos alimentarios, hay un estudio en Estados Unidos que me llamó mucho la atención, porque Estados Unidos es un ejemplo de saturación de grasas y cosas con alimentos ultraprocesados. Entonces hablaba de que los niños en las escuelas, que se hizo un estudio de las escuelas de bajo ingresos, donde eran la parte que les interesaba ver qué hacían con el consumo de fruta y verdura, y bueno, el consumo de frutas y verduras aumentó entre un 57 y un 66% en los niños que estaban vinculados a huertos escolares. Y entre el 4 y el 37% del interés de cultivar estos alimentos en ellos subió a un 70%. ¿Te das cuenta? Porque ya conocían y querían ver y querían ellos también tener sus cultivos dentro de la casa. Lo que me iba a recordar también, una historia que todavía no compartimos de huertos escolares, que comentaban los niños, que para que ustedes los conozcan, lo vamos a mostrar después, que tiene que ver con ellos estar acostumbrados a comer un tomate ese insípido, el gomate que le llamamos todos nosotros, a llegar a conocer estos tomates con colores, con sabores, gracias a su profesora que les presentó a través de la cosecha propia de ella, de su huerta. Entonces, ellos conocen otra cosa y lo quieren cultivar, quieren conocerlo, quieren alimentarse y quieren producirlo ellos mismos. Y eso también se genera obviamente porque tuviste un monitor que fue capaz de generar esa conexión con los niños. Así que hay hartos beneficios. Oye, sí, y bueno, sin ir más lejos también que, bueno, se ha visto en algunos reels y eso lo hemos conversado un montón de veces, que qué gimnasio, oye, si estar en una huerta o sea, usar la pala, sacar hierba espontánea o malezas, como le llame, o sea, es su tema, hacerse un surco es un tema, levantar un invernadero, picar el suelo, aporcar, o sea, hay una montonera, trasplantar las flexiones de pierna te las encargo, pues, ¿no? O usar un chuzo para hacer algún hoyo, para poner alguna estaca o hacer los invernaderos. O sea, realmente el trabajo físico que uno puede tener en los colegios en general, lógicamente estamos hablando de niños, pero van a tener una movilidad que no van a tener si están sentados ahí van a estar sentados
en un pupitre, así se le llama. Claro, y otra lista que también tal vez no siempre termina porque se necesita un espacio. Finalmente los huertos escolares hoy en día, por lo menos en el caso de Chile, si no hay una comunidad educativa que haga toda la orquesta para que esto funcione, dígase aquí, entra el establecimiento, para apoyar en el espacio de qué seguir después del huerto escolar, son muy poquitos los casos en los que luego de tener su alimento o lo comes en fresco o hacen ensaladas, que es lo más sencillo, y son un poquito los que están vinculados con la cocina, que van a ir a Sí. cocinar un poquito más lo que están haciendo, qué sé yo. Bueno, habían algunos estudios en Estados Unidos que como ya se le había empezado a hacer taller a los niños alimentarios, en el fondo sí, pues llegaban cosas del supermercado y les enseñaban a cocinar a ellos para que supieran los principios activos que tenían y cómo preparar los alimentos, pero se dieron cuenta que no complementarlo con una huerta hacía como que le faltara lógicamente la otra patita. No, hicieron lo complementaron. O sea, la gran diferencia que había entre que un niño cocinara y se preocupara de la parte alimentaria, pero de algo que él había producido, fue notablemente diferente. O sea, fue un estímulo mucho mayor. Entonces, oye, y mira, dentro de las cosas que son súper interesantes, porque acá tampoco les decían, en este caso de los huertos escolares, cómo específicamente lo que tenían que hacer. Entonces, la mayor parte de la cosecha se iba al alumnado. Imagínate, daban becas para las familias más pobres cuando se juntaban, no sé, por más alimentos, se les daban canastas de alimentos y todo el asunto. Se hacía. La venta era lo mínimo. Mira qué increíble. Prácticamente no había venta. Era Bueno, ínfima. hoy en día, por ejemplo, hay huertos escolares que la producción la donan también a como ollas comunes, espacios Sí. colectivos. Pero mira, había algo que pasó en la octava y en la novena región particular. Que hacían intercambio. Oh, qué lindo. Tan propio del mapa. Sí, tan propio del pueblo mapuche, pero mira qué locura, porque esto finalmente desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos se implementó, pero el estudio fue desde la región de O'Higgins hasta la región de los lagos. Y imagínate, en la octava y en la novena región se da lo del intercambio, qué maravilla. Y querían quitarnos el intercambio el otro año. Suéltalo. Oye, y bueno, demos, ¿te parece o no? Contarlo. Aquí quería compartir a los profesores para que vean el análisis que sacaron de acá. Como les digo, era de más de 270 colegios. O sea, la muestra es maravillosa. O sea, realmente esto dice. Y los problemas que tenían los huertos escolares, para todos aquellos que dicen, oh, en cada colegio debería haber un huerto. Bueno, estamos demostrando, ¿cierto?, con este maravilloso concurso de que hay huertos en un montón de lados que no tienen que ver con el Estado, no tienen que ver con, como tú decías, con que sea algo institucional, tiene que ver con la identidad del centro de estudio, ¿cierto?, del colegio, tiene que ver con los principios que tiene que ver con un profesor motivado, ¿cierto?, que está ahí seguramente poniéndole para que estos huertos se mantengan. Y nota los problemas, porque los huertos tenían entre menos de 500 metros cuadrados, hasta habían huertos que tenían 3 hectáreas. Pues lógicamente la mayoría tenía entre 500 metros cuadrados, más o menos por ahí. Que, oye, 500 metros cuadrados son hasta 5.999 metros cuadrados, que casi media hectárea, y uno dice, oye, el colegio debe ser... Y esto se implementó, y la mayoría de los colegios que lo implementaron eran colegios que tenían menos de 200 alumnos, o hasta 200, 600 alumnos, eran los colegios más pequeñitos. Y mira los problemas. Problema número 1 para implementar es la débil participación del profesorado. ¿Ya? Ahora, yo no sé cómo hacían esto, si les pagaban, le daban un incentivo, no sé cómo era la cosa, pero no había mucha participación. Y es súper loco, porque como te decía, se metieron una cantidad de colegios enorme. O sea, como te había dicho, recién te había dado el dato de que había aumentado en 3.000 y tanto, imagínate, de 34 a 1.120 colegios. Pero siempre había poca participación del profesor, y en el fondo era lo que hablábamos, porque, no, yo cumplo, yo hago mi pega, ¿me he entendido, no? Pero acá tiene que haber alguien que en el fondo va a decidir. Yo creo que la decisión debería ser lógico de la dirección, de decir, tiene que haber un estímulo para el profesor que se va a hacer cargo de eso, en su hora extra. Oye, pon pausa a eso, algo que me ha gustado mucho dentro de las publicaciones que hemos tenido de los 10 videos que están ahí en redes, es que cuando tú ves los comentarios, el apoyo de poder, qué sé yo, y estas cosas, esas palabras bonitas a los profesores, Sí. porque tiene una dinámica, o yo conocí a ese profesor, Sí. o el impacto que el profesor, el que está a cargo, digamos, el monitor del huerto, ha generado en generaciones que ya salieron del trabajo con ellos, es tremendamente positivo. Entonces hay un ejemplo vivo cuando se leen los comentarios, así que igual lo invito a que vayan a leer los comentarios. O sea, hablamos huertos que tienen 8 años, 10 años, ¿no? Claro. Entonces no son huertos desde ahora nomás, hay todo un historial que tiene que ver con eso también, con el cariño, con la confianza.
Lo segundo era el poco perfeccionamiento, a pesar de que este programa tenía muchos cursos de capacidad, porque trabajaba con el Sense, muy pocos se querían como capacitar, ¿ya? Nunca es... O sea, yo creo que siempre es necesario poder acceder a ciertas capacitaciones, especialmente ahora cuando tú puedes bajar información, ¿cierto? Hay libros maravillosos, ¿no es cierto? Tenemos publicaciones gratuitas, el libro de la Winnie que es maravilloso también para Huerta. Hay muchas personas que han ido desarrollando literatura que es muy asequible, pero aparte hay muchos videos en internet, nosotros también tenemos videos, hay literatura en el fondo técnica que a veces mucho más... Eso es lo que la maravilla de lo que pasa ahora, con todo esto de que también haya mucha gente que no era del rubro agrícola y se metió al rubro agrícola, es que ese aprendizaje es maravilloso porque es el aprendizaje que va a tener mucha gente que no era de este rubro, ¿no? Porque meterse a los libros técnicos, no sé, Giaconi, o no sé, Abolowski, o meternos incluso a la gente del salitre, son terminologías técnicas que cualquier profesor va a quedar complicado, ¿no? O sea, irse por ese lado más técnico no va para ningún lado, ¿ya? Pero ahora sí hay posibilidad de que la gente vaya aprendiendo más. Tercero, sobredimensionamiento de la superficie del huerto. ¿Qué es lo que pasaba? Que había muchos que querían, ya, tirémonos con 2 hectáreas. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo manejáis 2 hectáreas? Oh, la mansa pega. O sea, imagínate, habían huertos hasta de 3 hectáreas. Entonces, sí, pues si yo le voy a meter una maquinaria, voy a tirar, no sé, trigo, o lo voy a tirar con mecanizado, puede ser. Pero un huerto escolar, o sea, un huerto escolar desde 10 metros cuadrados ya uno puede tener, ¿cierto? Con 10 metros Digamos cuadrados que por ahí maravilloso. en nuestras travesías, aventuras por el país, hemos visto colegios que tienen una gran capacidad de sectores como de cultivables y tremendos invernaderos, así que uno dice, oh, me llevaría uno para la casa, pero Y algunos están botados. a eso voy, que el caso de que estén botados, que estén mal utilizados en el sentido de que estén subutilizados porque la capacidad completa que deberían de utilizar no lo hacen, es puta. Completamente. Aquí va un consejo para esos profesores que recién están partiendo sus huertos con toda humildad, pero conociendo un poco, teniendo una experiencia de casos. Y queremos compartirles que aquí no es mejor que sobra que falte. En lo absoluto. Esa norma acá no corre. De hecho, la primera experiencia es la que marca la diferencia. Acá si el niño ve que el huerto no resultó el primer año, y eso no pasa solo con los niños. O sea, pasa en huertos comunitarios, pasa en huertos familiares, ¿cierto? Pasa eso. Si el huerto no funciona la primera vez, estamos mal. Eso va a generar una desilusión, una desmotivación enorme. Siempre hay que partir por lo mínimo. O sea, para partir un huerto con 10 metros cuadrados, para partirlo es maravilloso y vamos avanzando de a poco. Si alguien ya se quiere tirar con 20 metros cuadrados está bien. 50 metros cuadrados, maravilloso, te gastas un invernadero ahí, ¿no? Ya 100 metros cuadrados, 200, pero ya, o sea, hablar de más que eso, yo encuentro que por primera vez es muy complicado. Ya porque hay muchas cosas que manejar, porque, ojo, que los huertos escolares y todos estos huertos comunitarios se basan en el policultivo. No es un monocultivo que uno va a llegar, ya le tiro al hectárea y le va a tirar puro maíz. No, entonces ahí no va a ser tan difícil. Pero cuando tienes policultivos, sí, hay muchas cosas que se alivian, pero hay otras cosas que se complejizan, como es el riego, ¿cierto? Las plagas a veces se ayudan, a veces no tanto, ¿cierto? Hay ciertos manejos que uno tiene que darle a uno y que no le da a lo otro, entonces todo eso también tiene su dinámica que a veces quita tiempo, ¿cierto? Después era, bueno, eso era lo tercero, que algunos huertos fracasaron porque la gente le dio mucho más terreno al que debería ser. Les recomendamos partir por 10, a lo más con 50 metros cuadrados partir está súper bien, porque los niños van a ver ahí y el próximo año ya cuando usted sepa que tiene semilla, que tiene el empuje, que tiene el apoyo de la dirección, que tiene el apoyo de otros colegas, de apoderados, que los niños ya se motivaron, ahí tírese, no sé, 100, 200 metros cuadrados, como quiera, pero el primer huerto tiene que ser lo más pequeño que podamos, ¿ya? Cuarto, incorporación a tareas propias de personal no idóneo. O sea que finalmente terminaba en el huerto, no sé, pues el profesor, no sé, de religión, no sé qué, un profe nada que ver, o una persona que no tenía los conocimientos, ¿ya? Termina, y lógicamente que eso va a ir destinado al fracaso. A no ser que los niños lo asesoren y los niños terminen haciendo la huerta, pero no es la idea. Y motivación, pues, porque finalmente tenéis... digamos que tiene que ir de la manito completamente, porque finalmente a veces sueles tener gente que tiene muchas capacidades técnicas y son, digamos, profesionalmente en su área perfecto, pero nunca ha hecho una huerta, claro, y lo que uno le llama los DPDF, los sí, que aprendieron, no sé, pues, ahí con una tablet, qué sé yo, y que finalmente cuando llega a la huerta se encuentran con otro mundo. O sea, es mucho mejor un no profesional en términos agronómicos, es mucho mejor un profesor que tenga la experiencia de haber tenido una huerta en su casa. Es 1000 veces mejor que tener un agrónomo que recién viene saliendo de la universidad y que no ha hecho una huerta nunca. Eso se lo damos firmado. Sí.
Entonces ahí hay que tener ojo y siempre la idea de los profesores es que tengan experiencia en huerta y que no necesariamente tienen que tener un estudio técnico. Después si quieren irse capacitando en muchos temas, eso es maravilloso, pero el conocimiento práctico de haber hecho una huerta va a garantizar definitivamente el éxito de ese huerto. Y 5, aquí mira, falta de racionalización le ponen del tipo de cultivo, no conocer los requerimientos del cultivo. El que llegó, se metió un profe y se puso con un cultivo que no manejaba. El tipo había puesto puros tomates y le dio por poner, no sé, berenjena, y se le fueron en collera. O le dio por poner maní, o le dio por poner caigua, y se pone a poner una de cultivos que realmente no conoce. Imagínate, esa fue una de las razones que hizo que los huertos tuvieran pérdida o que fracasaran. Entonces, ahí... Aparte de tener experiencia, lo ideal es que la persona que va a hacer el huerto, si tiene experiencia en tomate y poroto, lo primero que tiene que sembrar es tomate y poroto, ¿no? Que es el cultivo en los que él tiene más conocimiento, o trabajar cultivos que son bastante rústicos, ¿cierto? Como, no sé, una lechuga, una selga. Claro, y si quiere experimentar, que también lo haga, pues si nadie dice que no lo experimente, pero en un espacio más reducido para que vaya conociendo. Completamente. Es como, estamos conociendo a un nuevo amigo, vámonos piano piano, como dice el lejito, y ahí cuando ya nos conocemos nos vamos con confianza. Entonces, Exacto. así funcionan las plantitas. Bueno, oye, qué interesante porque hemos podido dar algunos detallitos que pueden, lógicamente, la idea es que los puedan considerar, si es que les son útiles y todo. Y bueno, yendo a los colegios, mi humilde opinión, bueno, postularon más o menos 25 colegios y se subieron Que cumplieron 10 con los requisitos. que cumplieron con los Y requisitos. otros que no. Oye, no nos van a creer que habían huertos de otros países que querían postular y bueno, de hecho se nos pasó uno por ahí de República Dominicana que quiso mandarlo igual. De repente fue como, hablan extraño, y después fue como, oye, está saliendo entre las bananas. Oye, pero la media huerta, uno decía, tienen una selva ahí en la huerta. Bueno, es maravilloso, maravillosa la experiencia igual. Pero imagínense, nos fuimos capaces de escoger 3, entonces escogimos ya dentro de lo que más pudimos a 10. Y ahí están 10, son todos maravillosos. Había otros huertos que no cumplieron quizás con algunos detalles, pero según la reglamentación de nuestro concurso íbamos a clasificar 3, no fuimos capaces de clasificar 3. Entonces dijimos mejor que la gente nos ayuda a decidir, que nuestros Sabemos socios... que hay gente que es como nosotros que le puso me gusta a todos. Sí, y es que realmente es que ustedes ven, y yo creo lo que conversábamos con muchas personas, la esperanza de que sí se puede. O sea, cuando hay una persona comprometida, cuando hay una persona que quiere hacer más de lo que entre comillas le corresponde, que quiere hacer un aporte a la humanidad. Estos huertos cumplen con lo que estabas diciendo, porque hay gente que cruza la línea de solo, porque ya en el participar en un concurso no es parte de sus labores, partamos por eso. Hacer un video tampoco es parte de sus labores. Lograr que los niños tengan esa dinámica que uno ve, los niños y los jóvenes que aparecen que entienden lo que están haciendo, porque eso igual lo valoramos mucho dentro de los videos que fuimos revisando, y habían otros que tenían tanta labia que igual, ay, yo quería dejarlos igual, pero en fin, Sí. hubiéramos publicado todo, pero es muy bonito, es muy esperanzador saber que están ahí, que están activos, que están funcionando y que están funcionando de una manera que es justamente la que nosotros esperamos que sean un proceso de armonía con la tierra, generando comunidad, haciendo sus intercambios, guardando la semilla, disfrutando del alimento, reconociendo las plantas con el cultivo. Aquí yo creo que se marca un punto de inflexión y una gran diferencia en la sociedad entre los que dicen, no, que mira, las generaciones de ahora pasan pegados en esto, son súper insensibles, que los juegos, que la matanza y todo internet, las redes sociales quieren todo, y la generación X, Z, no sé, W, todo lo que quieran, pero al mismo tiempo es la misma generación de niños que se están criando con celulares prácticamente pegados frente a una pantalla. Tenemos experiencia de estos niños maravillosos que están en su huerta, que conocen los pototos, que conocen los tomates, que conocen los maíces, que van a huertos. Oye, es pero maravilloso. O sea, realmente esos niños que están ahora en una huerta, el impacto que va a haber sobre sus vidas, sobre su conciencia, sobre su calidad humana, seguramente nadie lo va a estudiar en unos años más de decir, mira, los niños con huertos, pero claramente de las investigaciones uno puede deducir, van a ser niños con otro estímulo, lo más probable es que van a superar, van a ser más resilientes, porque la huerta se trata de eso, es todo lo contrario, porque el internet es de lo inmediato, ¿cierto? Claro. Quiero un video, quiero esto, quiero ganar, quiero este juego, quiero. Aquí no se trata de que tú pones una semilla de poroto y listo, y estás comiendo poroto. Algo que uno ve mucho hoy en día con los jóvenes y los niños es el nivel de frustración.
no tienen tolerancia a la frustración. En cambio, la Completamente, huerta han tienes salido que tenerlo. investigaciones, Tienes que completamente. tenerlo. Entonces, porque va a venir cualquiera de las cosas que pueden pasar en la huerta, que son muchos Completamente. factores, y te va a embarrar con algo y vas a tener que aprender a empezar de nuevo y esperar para el otro año muchas veces para volver a empezar. Pero es increíble cómo la huerta grafica la vida. Van a haber semillas que van a salir, van a haber otras que no. O sea, van a haber cosas en tu vida que van a resultar y otras que no. Mira, mira qué bonito, ¿no? Van a haber algunas que van a producir súper bien y van a llegar a su óptimo y otras que no, van a llegar hasta ahí, no, no les va a poder sacar más que eso. Y así es nuestra vida en general, no va a ser todo cuando tú quieras, todo tiene un ciclo, incluso nosotros mismos tenemos ciclo. Entonces eso es lo maravilloso de la huerta, que el niño entienda que no planta y está comiendo al otro día, que está floreciendo al otro día, que está cosechando al otro día, estamos hablando de meses. Pero aparte, qué es lo central en esto del trabajo en equipo? De que nadie va a poder atribuirse esa lechuga es mía. No, porque uno seguro la plantó, el otro picó, el otro regó, ¿cierto? El otro la cuidó. Entonces, esa colectividad maravillosa de la huerta y de estos huertos que uno puede ver maravilloso, y como tú decías, destacar a los profesores, las profesoras, generalmente son las profesoras. Igual hay monitores masculinos. No, 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 sí, pero en general nos ha tocado ver más, Sí, más siempre profesoras, son ¿no? mujeres. Pero ver esos niños tan relacionados con la huerta, realmente para nosotros ver esos videos fue cada uno, yo sé que para toda la gente que lo ha visto y los que no lo han visto, por favor, no se lo pueden perder. Cada video es una esperanza a que sí se puede, a que la sociedad no depende de una estructura piramidal en todos los aspectos de su vida. Podemos tomar decisiones, podemos decidir cambiar la historia, podemos decidir enseñarle a nuestro hijo otra cosa, enseñarle a valorar la vida, enseñarle a observar, a crecer, a tener una mente cierto investigadora, a ir descubriendo nuevas cosas, a compartir con otros la magia hermosa que es la vida. Porque finalmente eso es el huerto, es la vida. Imagínate comerte, o sea, yo conozco a personas adultas que jamás en su vida han comido algo que han sembrado. Estos niños, imagínense, a los 4 años, 5 años, 6 años, Sí, 7 está años, bien, 8 sí. años, ya. Entonces, dentro de eso, de escribir un libro, poner un árbol, es comer tu, Hay que ponerle. ¿cierto? Sí. Comer de tu huerta. Oye, a todo esto dentro de los 10 videos que están evidentemente, si se dieron cuenta, en distintos territorios. Así que parten como lo más norte que tenemos es Iquique y termina por allá Patagonia, entrando a Patagonia, el último huerto, Cordillera, zonas centros, qué sé yo. Porque la idea es que también en cada uno de los espacios, eso fue netamente azar, no nos dimos cuenta de que fueron así distintos territorios. Porque fue una consecuencia de todos los filtros que pudimos aplicarle a estos Sí. huertos, pero finalmente sucedió. Y qué bonito que haya sucedido, porque finalmente indica que en cada territorio, cuando dicen, oh, yo no acá que tengo problemas de agua, no Es muy acá yo helado. tengo claro, que la helada, que El la sol es muy cordillera, salido. todos Sí. ellos son ejemplos de que esto sí se puede hacer. Completamente. Yo creo que sí, eso es lo maravilloso también. Y bueno, nosotros Los también, caprichos de la semilla. exacto, les vamos a mandar, lógicamente, en sus regalitos semillas que van a ser las más adecuadas para esa zona geográfica, para que tengan una producción más bonita todavía. Y para nosotros ha sido una bendición, un regalo del creador, muy bonito esto de aprender y ser parte, oye, no sé, de compartirles semillas. Por ahí decían semilla orgánica, no, solo es orgánica, es semilla tradicional, es una semilla con historia, es una semilla que pueden seguir sacando, que no tiene derechos de propiedad intelectual. Por eso las empresas no le regalan semillas a los colegios, porque si no, la labor de sacar semillas tampoco podrían hacerla. Así que Sí, pues mira, está el Liceo Bicentenario Antumapu de La Calera, que es de la región de Valparaíso, la Escuela Rural Río Azul de Futaleufú, que es región de los lagos, la Escuela Particular Panque número 200 de Curarrehue, que es de la Araucanía, el Liceo Bicentenario Cerro Castillo, que es de Río Ibáñez, Coyhaique, en región de Aysén, la Escuela Pública Roberto Ojeda de Reumén, que queda en la región de Los Ríos. Está el Liceo Bicentenario Augusto Santeles y Valenzuela de Licantén, que es de la región del Maule. Está el Jardín Infantil Monteverde de Temuco, que es de la Araucanía. También está el Colegio Filipense de Santiago, que es de la región metropolitana. La Escuela de Lenguaje Nuevo Inti de Iquique, que es de la región de Tarapacá. El Colegio Manquimávida de Santa Cruz, que queda ya en la región de O'Higgins, ¿viste? es una maravilla. Así que, Oye, sigamos pues. y agradecemos porque es eso, estos colegios lo que hicieron y lo que están haciendo es compartirnos una esperanza. Así que llamamos a las direcciones a que apoyen a los profes que están ahí haciendo la huerta, porque realmente
es de un aporte maravilloso para sus estudiantes, no como estudiantes solamente, sino como personas. Así que, ¿qué decir? Se va a venir difícil, ahí les vamos a tener algunas noticias bonitas, así que, oye, mandar un abrazo para toda la gente y decirles que esta es nuestra primera versión. Todos los años va a venir una nueva versión porque queremos compartir la semilla con todos ustedes. Y para nosotros lo ideal después sería ir a hacer un intercambio de semillas, ¿cierto? Sería bonito, ¿eh? Sí. Cuando ellos cosechen las semillas que les pasamos, llevarle otras semillitas, hacer un intercambio, que maravilloso sería. Así que hay que soñar. Y sería, vamos terminando este episodio, haciendo este llamado a que vayan a visitar. Están los 10 videos colgados ahí en nuestro Instagram, en colaboración con los colegios. Por supuesto, darle las gracias a todos nuestros socios y socias de biodiversidad alimentaria, que son ellos los que nos permiten también hacer este tipo de iniciativas, son parte esencial para que nosotros podamos hacer este tipo de concursos. Así que gracias a ellos también por ser parte siempre de cada uno de nuestros pasos, de nuestras locuras, de nuestras ideas que tenemos. Un abrazo para todas, para todos. Gracias por estar, por acompañarnos. Así que, Peucayal. Por una semilla libre, pública y colectiva.